Cantábamos hace un rato, ya no hay vergüenza, hermanos, ya no hay tristeza. Somos sus hijos. We are his sons. Y eso es algo muy grande, hermanos. And that's something huge. A veces no alcanzamos a comprenderlo, Sometimes we don't comprehend. no alcanzamos a entenderlo, We don't understand it porque nuestra mente es limitada. because our mind is limited. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. John 3:16. Cuando lo encontremos, pongámonos de pie. When you find it, let us stand. John chapter 3 verse 16. Creería yo que ni siquiera necesitamos buscarlo. I think we don't even have to look for it. We should all know it. Y vamos a decirlo todos a la vez. And let's all say it at the same time. Es tal vez el versículo que primero nos aprendimos, It's probably the first verse we learn, pero muchas veces se nos olvida. but a lot of times we forget it. No lo que dice, Not what it says, pero sí lo que significa. but what it signifies. ¿Cómo dice, hermanos? What does it say? Porque de tal manera For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Padre bendito, gracias por tu Heavenly palabra, Father, thank you for your word, por este momento, Señor. for this moment. Prepara nuestro corazón, Prepare our hearts, nuestra mente, our minds, y háblanos, Señor. and speak to us, Que nada nos distraiga. that nothing distracts us. Quita cualquier opinión de hombre. Remove any human opinion. Solamente úsame, Señor, Use me, Lord, como ese instrumento en tus manos. as a vessel in your hands. Háblanos a través de mí, Señor. Speak to us, through us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Podemos sentarnos, hermanos. Let us be seated. Un tremendo versículo, hermanos. It's a tremendous verse. Quizás fue el versículo con el que nos compartieron acerca del Evangelio. Perhaps that's how we came to the feet of God, through this verse. Yo recuerdo hace 40 años, I remember 40 years cuando el Señor me rescató. when God saved me. Por alguna razón quería yo aprenderme ese versículo, For some reason, I wanted to learn that verse, pero me lo quería aprender en inglés. but I wanted to learn it in English. Y hermanos, no sé cómo, And I don't know how. ahora entiendo cómo, Now I understand how. pero un día empecé a decirlo en inglés, But one day I just started saying it in English sin haberme sentado a aprendérmelo en inglés. without sitting and learning it in English. Yo no sabía I didn't know que un día lo iba a necesitar that one day I would need it aquí en los Estados Unidos here in the United States para compartir el Evangelio, so I could share the gospel, que por lo menos me supiera ese versículo en inglés. that I would at least know this verse in English. El Señor hace maravillas en nuestras vidas. The Lord works in mysterious ways in our lives. Miren, hermanos, que hace 4 años About 4 years ago, el mundo the world estaba a punto de enfrentar una transformación. was faced with a transformation. Pronto llegaría diciembre del año 19 Soon, December 2019 would arrive, y todos nos acordamos de lo que llegó con diciembre 2019. and we all remember what happened December 2019. Un virus que llamaron el coronavirus A virus called coronavirus transformó nuestras vidas, transformed our lives, transformó el mundo por completo. transformed the world completely. Ahí mismo, con todos los medios de comunicación, And via all communication, empezamos a escuchar videos. we started hearing videos. De un momento a otro todo el mundo era experto en el COVID. From one moment to another, everyone became an expert on Todo el COVID. mundo daba consejos. Everybody was giving their own advice. Había información por todos los lados, hermanos. You could find information everywhere, Información que se contradecía. contradicting information. Mientras unos decían hagan esto, Some would say this, otros decían no lo hagan. some would say don't do it. Y estábamos allí, And there we were, pendientes de ese asunto. aware of the Nos situation. despertábamos y buscábamos en el teléfono.
Or we would go to our phones and search for information. Prendíamos un televisor y ahí estaba la noticia. We would turn the TV and there's the news. No importaba el programa que estuviera en la televisión. Doesn't matter the programming. Aquí en la parte de abajo estaba pasando On información the bottom there was information acerca del COVID. in regards to COVID. Que se desinfecte, To disinfect, pero que use este desinfectante, but only use this disinfectant porque este no sirve. because this one doesn't work. Y llegamos a un momento de paranoia, hermanos. And we came to a paranoia, Una paranoia colectiva. a collective paranoia. Llegábamos a la casa We would come home y querían que nos cambiáramos de ropa en el garaje. and they asked that we change in the garage Y querían que nos echáramos spray por todo el cuerpo, hermanos. and to spray our whole bodies. Algunos iban a hacer mercado Some would go to the supermarket, y llegando a la casa cogían las bolsas and whenever you arrived home, you would grab those y le querían groceries echar a todo eso desinfectante. and would start to spray everything. Por poco le echábamos hasta el pan desinfectante, hermanos. Sometimes we almost even put it in the bread. Era una paranoia colectiva. It was a collective paranoia. Llegó un punto, hermanos, There was a point, brethren, en que teníamos que tomar una decisión. that we had to make a decision. ¿Seguimos escuchando todo esto Do we continue to listen to all of this, o confiamos en Dios? or do we put our trust in Porque usted God? y yo como cristianos Because you and I as Christians, nos dejamos envolver de esa paranoia. we are involved in the paranoia. Cerramos la iglesia. Closing the door La ley nos obligó a cerrar la to iglesia. the door to the church. Cuando la abrimos, But when we opened it, estábamos todos aquí con máscaras. we were all here wearing masks. Parecíamos, yo recuerdo cuando íbamos una vez para Home Depot con mi familia, We looked like, I remember one time me and my family were nos going to Home pusimos la Depot. mascarita, una mascarita especial que había. We put a special mask Y parecíamos una clase de pájaro ahí, los cuatro andando allá con su máscara. and we looked like a specific kind of bird. Y por todos lados empezamos a ver toda clase de máscaras. And we started seeing all kinds of masks everywhere. Y al poco mucha gente se hizo millonaria. And soon people became millionaires Porque ya empezaron a vender la máscara del equipo de fútbol, del equipo de béisbol. because they were selling team sporting event masks. Nos faltó sacar a nosotros como iglesia una que dijera Cristo te ama. We failed to get, hey, Jesus loves you. Nos dormimos en ese asunto, We hermanos. slept, on Pero this la iglesia particular se dejó opportunity. enredar en la paranoia. But the church allowed itself to become involved in the paranoia. Que salió la vacuna And then there was the vaccine. y hay que llamar a Walgreens And we have to call para sacar Walgreens cita. so that we can schedule an appointment. No habían citas. There wasn't appointments. Todo el mundo estaba haciendo filas. Everyone was making lines. Ya estaban llenos todos los cupos. All the slots were full. Teníamos que tomar una decisión, We hermano. had to make a decision. ¿Me sigo dejando influenciar por toda esa información que hay? Do I continue to let myself get involved ¿O amongst all this corto eso de un information? momento a otro? Yo le dije a mi familia, I told my family, si se quieren vacunar, if you want to get the vaccine, yo los llevo a que se vacunen. I'll take you to get the vaccine, Pero yo no me voy a vacunar. but I will not get the vaccine. Les di las razones por qué no me iba a vacunar. I gave them the reason Y as no nos for why, vacunamos. and we did not get the vaccine. Pero veíamos que salía la vacuna número 2, But we saw vaccine number 2, la 3, number 3, la 4, number 4, el refuerzo, the el reinforcement, contrarrefuerzo. the contra reinforcements. Y todavía estamos, hermanos, And we continue. con que ahora sí salió la que sí sirve. Now we continue, and now this is the 4 one that años works. después, 4 years later, todavía la ciencia, hermanos, science continues. no sabe de dónde vino. Doesn't know where it came from. Si fue del murciélago en la China If it was a bat in China o de la ardilla allí en el parque de Texas. or some park in Texas. Todo el mundo tenía y tiene una opinión. Everyone had and has an opinion. Pero como iglesia nos dejamos But as a church, we allowed enredar ourselves en esa paranoia. get involved in that paranoia. ¿Sabe, hermanos, que esa paranoia colectiva es peligrosa? Do you know that collective paranoia is dangerous? Por esa paranoia colectiva a través de los siglos Because through that collective paranoia throughout centuries, se han cometido atrocidades en el mundo entero. there has been incidents in the whole world. Hace 4 años pasamos por todo esto. 4 years ago, we passed through all of that. Todavía se nos dice que tal vez toca volver otra vez. Sometimes we're told, hey, we need to go back. Pero tuvimos que tomar una decisión, hermanos. But we had to make a decision
¿A quién le creemos? Who do we believe? ¿Seguimos frenéticamente leyendo toda información que sale? Do we continue to just read all the information that gets posted? ¿Seguimos yendo a YouTube Do we continue a to go mirar to todos los YouTube videos de todos los expertos? to look at the videos of all the experts? Usted y yo nos volvimos expertos en el COVID. You and I became COVID experts. No sabíamos nada del COVID, pero éramos expertos. We didn't know anything about COVID, but we were experts. Y cada que podíamos dar un consejo, se lo dábamos. And each time we could counsel someone, we would. Miren, no use de este jabón, mejor de este. Look, don't use this soap, use Miren, this no one. se eche de este alcohol, mejor de aquel. Instead of this alcohol, use that one. Todos expertos enredados en eso. We're all experts involved in that. Miren, hermanos, hace una semana pasó algo. Look, a week ago something happened. En el día de descanso del pueblo judío, On the day of rest on the Israelites, fueron atacados. they were attacked. Una semana no más. A week ago, Y estamos en la paranoia otra vez. and we're back to the paranoia. Usted abre sus medios You open your means y allí hay millones de expertos en el conflicto de Israel y Palestina. and you see millions of experts in the situation in Israel. Usted busca opiniones cristianas You look for Christian opinions y allí hay toda clase de opiniones. and you find all kinds of opinions. Pastores y evangelistas Evangelists, dando pastors, su opinión giving their opinion acerca de lo que está pasando allí. as of on what's going on. Como iglesia, As a church, no podemos dejarnos enredar we cannot let ourselves get involved en una paranoia colectiva otra vez. in a collective paranoia. Not again. Usted puede mirar, You can see, escuchar, you can hear, pero sea sabio but be wise y vaya a la palabra, and go to the word que es donde está la verdad. that you'll see the truth. Allí hay muchas opiniones, There's many opinions out pero there, busque but look and lo que search dice la palabra del Señor what the word of God para ver says, si esa opinión es válida o no. and you'll know if that's a valid opinion or not. Es un asunto que es muy complejo. It's a very complex No situation. creo que aquí en este salón esta mañana haya un experto en el conflicto palestino-israelí. I believe that even in this building, there's a expert in the Palestine Hay gente que ha situation. vivido la vida completa estudiando al pueblo judío, There's people that have studied their whole life estudiando el conflicto entre los árabes y los the israelitas conflict between a través de la historia. the Israelites. Pero si esa opinión no va fundamentada y respaldada por lo que dice la palabra de Dios, But if that opinion is not backed by the word of God, no deja de ser más que eso, una opinión. it doesn't become more than that, just an opinion. Por todas las emisoras, For every news por station, todos los canales de televisión, every TV station, por news todos los media, medios de comunicación, all social communication, estamos viendo otra vez todos los videos. we're seeing all the videos. Ahora vemos más YouTube y Facebook que la Biblia. Now we see more Facebook and YouTube than the Pasamos Bible. más tiempo en estos medios que leyendo la Biblia. We spend more times in the social media. Y eso es than reading the peligroso, Bible. hermanos. And that's dangerous. No podemos caer otra vez We cannot let ourselves fall again en una paranoia. in a paranoia. Tenemos que entender, hermanos, que lo que pasa en el mundo We have to understand that what happens in the world no pasa doesn't happen si Dios no permite que suceda. without God letting it happen. No hay nada que suceda There's nothing that happens que sea secreto para Dios. that's a secret to God. Vamos al capítulo 21 de Lucas, hermanos. Let's go to chapter 21 in Luke, Vamos a leer desde el verso 8. starting in verse 8. Voy a pedirle a Netzi, que es nuestra directora de producción, que se me olvidó presentarla hace un rato, que nos ponga que nos empiece a proyectar unos puntos allí. I'm going to ask Anetsi. I forgot to inform you that she is the director of the screens, and she's going to show us a couple of points. Lucas capítulo 21 versos 8. Luke chapter adelante. 21, starting in verse 8 and forward. Si está el PowerPoint que te di, por favor.
Lucas 21:8, hermanos. Y pueden sentarse si quieren porque vamos a ir versículo por versículo mirando allí una imagen. We're gonna Dice la start. palabra, hermanos, verso 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Verse 8. And he said, take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them. Falsos pastores y profetas cambiando el mensaje de Jesús, False la prophets. salvación en las congregaciones por hablar de dinero y motivación personal. False prophets, pastors, walking, teaching the message of Jesus through salvation in congregations to speak of money, motivate, and personal motivation. No os dejéis engañar, dice ahí la palabra. Do not be deceived, says the word. Se está hablando del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. There's talks of the start of the Third World War, Pero el fin no será inmediatamente, dice la palabra. but the end will not be immediate, says the word. Tengamos cuidado a quién oímos, hermanos. Be careful who we listen to in nowadays. Y como siempre he dicho, And as I've always said, sea quien sea el que hable whoever it is that speaks aquí desde este púlpito from this pulpit o en cualquiera de los videos que están viendo, or any of the videos that you're watching, coja su Biblia, grab your Bible, léala read it, y mire a ver si lo que dijeron and search to find the truth es lo que está en la palabra de Dios. according to the Word of God. Es su obligación, It's your obligation. es nuestra obligación como hijos de Dios, It's our obligation as children of God escudriñar la palabra. to read the Word. Es fácil escuchar, hermanos. It's easy to listen. Es más fácil que me lean a mí la Biblia It's easier for someone to read me the o escuchar a Bible alguien que hace una predicación, and hear someone do the porque preaching, nos da pereza abrir nuestra Biblia because we're so lazy to open the Bible para confirmar lo que dice allí. to confirm what it says on the Bible. Pero usted y yo somos responsables delante de Dios But you and I are responsible before God de comprobar que lo que dice ahí to make sure that what it says, es lo que es. it's what it is. Verso 9. Verse 9. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. Rumores de guerra mundial. Rumors of world war. En ese mapa, hermanos, se muestran todas las guerras que hay en este momento. In this map, you will see all the current wars. ¿De cuántas de ellas habían ustedes escuchado? How many of these had you heard about? Quizás la de Israel y Gaza con el grupo Hamas. Maybe the one of Israel and the Hamas group. Quizás la de Rusia y Ucrania que empezó hace año y medio. Maybe the Russia-Ukraine that started a year and a half ago. Pero habían leído de la guerra civil que hay en Siria hace 20 años. But have you heard of the civil war in Syria? La guerra civil en Yemen. 20 years ago, the civil war in Yemen, La guerra en Etiopía. the war of Ethiopia, Las guerras que hay en nuestros países suramericanos. the war in our countries in Central America, La guerra que hay entre Colombia y Venezuela. the war between Colombia and Venezuela. A lo mejor no, Maybe you hadn't heard of these before, pero ahí están. but there they are. Hay rumores de guerra. There's rumors of Hay war. guerras. There's wars. Verso 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Verse 10, then said he unto them, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Y estamos hablando de las guerras físicas ahí. And we're talking about physical wars. La palabra nos enseña que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, The word teaches us that our war is not against flesh and beings, sino contra principados y potestades. but against, I don't know how to say that. It's a spiritual war. Yes. Una guerra espiritual, hermanos. A spiritual war. En estos días decíamos, entró Israel en una guerra.
These days we said Israel went into a war, y estamos a miles de millas de Israel. and we're miles, thousands of miles away from Israel. Pero usted y yo, como hijos de Dios, But you and I, as children of God, cuando Israel entró en guerra, when Israel went into war, nosotros entramos en guerra. we went into war. Una guerra diferente. It's a different war Porque es nuestra obligación orar por el pueblo de Dios. because it's our obligation to pray Empezó for una the, guerra espiritual para el pueblo de Dios. it's a spiritual war for the people of God. Aquí en San Antonio está el ministerio del pastor Hagee. Here in San Antonio, there's the ministry of Pastor Hagee. Él es el fundador de la organización más grande pro-Israel que existe en los Estados Unidos. He has the biggest organization pro-Israel in the United States. Y está moviendo a todas las iglesias de los Estados Unidos He's moving all of the churches in the United States para que estemos orando por el pueblo de Israel. so that we're praying for the people of Israel. Esta semana el Señor nos dio el privilegio, hermanos, This week we had the privilege de estar orando por el pueblo de to Israel. be praying for the people of Israel. Sigue el verso 12 o el 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. And great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilence, and fearful signs, and great signs shall there be from heaven. Ahí en esa lista a la derecha no se nota muy bien por el tamaño de la letra, pero esos son los terremotos que hubo ayer, octubre 14, en todo el mundo, casi 30. On the right side, I don't know if you can see it because of the small print, but those are the earthquakes just yesterday, almost 30 earthquakes, Solamente el día de ayer. just on the day of yesterday. Ustedes saben que en Afganistán hubo un terremoto esta mañana, hubo 3 terremotos la semana pasada. There was 3 earthquakes this morning, 3 Hay earthquakes miles last de week. muertos ahorita en Afganistán por esos terremotos. Thousands of people have died because of these earthquakes in En Afghanistan. California hubo terremotos hace un par de semanas. California just a couple of weeks ago had En earthquakes. Colombia tembló hace no más de un mes. Colombia almost a month ago had earthquakes. En México hubo terremotos. Mexico had earthquakes. Dice la palabra, hermanos, que y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambres y pestilencias. The word tells us, verse 11, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilence. A lo mejor no oímos de los terremotos Maybe we haven't heard about the earthquakes. y a lo mejor no ha tocado. Cuando tiembla aquí en Arlington, estaremos hablando del terremoto en Arlington. Maybe when we have an earthquake here in Arlington, we'll be speaking of the earthquake in Arlington. ¿Ustedes se acuerdan hace 4 años? Do you remember 4 years ago? Por ahí a finales de noviembre o diciembre, Towards the end of December, November, que December, empezaban a verse las noticias allí con la gente muriéndose en las calles de la China. we were seeing people die in China in their streets. Y decíamos, oremos por esta gente allí. And we would say, let's pray for them. No nos ha llegado, pero esta gente está sufriendo. It hasn't arrived here, but these people there are suffering. Y en menos de nada, hermanos, se estaba muriendo la gente aquí. And before we know it, people were dying Miles here. al día. Thousands per day. Y nos preocupamos entonces. Then we became worried. Número 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Verse 12. But before all these, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogue and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. Ustedes saben, hermanos, que en el África Did you know that in Africa, se mueren los niños de hambre? people die of hunger? Que con los alimentos que se tiran a la basura aquí en los Estados Unidos That with the food we throw away here in the se U.S., puede alimentar todo el continente africano. we could feed the whole continent of Africa. Yo les he dicho que cuando trabajé hace muchos años en una tienda de comidas rápidas, I've shared with you before that when I used to work in a fast food restaurant, ellos tenían una política que después de 10 minutos esa hamburguesa que estaba en el mostrador tocaba echarla a la basura. their policy that after 10 minutes, that burger that was there, it had to be thrown away. Así que, hermanos, cada 10 minutos So every 10 minutes, yo salía con una bolsa así negra de la basura, I would have a black bag this big, llena de hamburguesas, full of burgers, llenas de los big breakfasts, full of the big llenas de breakfast, cosas que nadie había tocado.
full of things that no one had touched. solo que se habían enfriado o habían estado mucho tiempo en la vitrina. It was just the fact that they had been waiting there too long and had gotten Y la cold. orden era tírela a la basura. And the policy was throw it away. Habrán hambres. There's going to be hunger. La siguiente diapositiva, por favor. Muertes debido a pandemias y enfermedades. Deaths because of hunger and the COVID. Algunos de ustedes no habían nacido cuando empezó la pandemia del SIDA o el VIH. Some of you might not have been born when there was an HIV pandemic. Pero aquí murió mucha gente. But here many died. Sigue muriendo gente. Continue to die. ¿Se acuerdan del H1N1 Do you remember H1N1 que salió de México en el 2009? that came out of Mexico in 2009? La epidemia del ébola Ebola en el 2014 en Guinea. in 2014 in El Guinea. Zika, ¿se acuerdan del Zika? You remember Zika? Hace 8 años aquí en Estados Unidos. 8 years ago here in the US. La última conocida, la del COVID-19 en China, hace 4 años. And the most recent COVID-19 4 Todo years eso, ago. hermanos, está escrito en la palabra. All of this is written on the word. La siguiente, por favor. Explosiones, señales en el cielo. Esto acabó de pasar el sábado pasado, hermanos. This just happened last Saturday. Explosions, missiles in the air. Cuando más de 6.600 misiles fueron enviados desde la franja de Gaza hacia el pueblo israelí. There were more than 1,600 missiles in direction towards Israel. La siguiente, por favor. Verso 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Verse 12, but before all this, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogue and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 1 de cada 7 cristianos en el mundo está siendo perseguido hoy en día. 1 out of every 7 Christian in the world is being persecuted today's day. Por un segundo pensemos Let us think for 1 second que hay 6 personas por mí que en este momento that there's 6 people for me están siendo perseguidos. in this moment are being persecuted. Mire cuánta gente mataron en el año 22. 5.621. Look how many people were killed 2022, assassinated 5,621 Christians. El año anterior habían sido 5.898. ¿Cuál es el número que hay ahí? ¿Cuántos están presos? How many are in prisons? The prior year was 5,898, the year 2021. Se siguen colgando, asesinando, degollando, quemando vivos a los cristianos hoy en día, hermanos. They continue to be decapitated, hung, killed. The Christians nowadays. Usted y yo, hermanos, no conocemos lo que es ser perseguido por el Evangelio. You and I do not know what being persecuted for the word. Hay hermanos siendo Yes. torturados y asesinados There's en este brethren. momento There's brethren, they're being en muchos lugares tortured del mundo. right now. Pero es necesario, dice la palabra, But it's necessary, the word que tells esto us, suceda. that this happens. La siguiente, por favor. Verso 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabré entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que creían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Verse 20 to 23. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the destination thereof is nigh.
Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter therein. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon these people. La siguiente, por favor. Ayer fuimos testigos de un eclipse. Yesterday we witnessed an eclipse. Y la palabra habla de eso. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y ayer vimos al sol y la luna poniéndose uno sobre el otro. And the word warns us about this, that there's going to be signs in the moon and the stars. And yesterday we witnessed the moon and the sun going on each other. No sé cuántos lo vieron saliendo ayer del ayuno. Allí nos paramos en el estacionamiento y lo pudimos ver. I don't know how many of you actually got to see this. Yesterday here in the breakfast, we went outside and we had a chance to see it. Oh, during our fasting. Si no estoy mal, esta semana que viene va a haber otro. If I'm not mistaken, this coming week we'll see another. La siguiente, por favor. Maremotos y tsunamis. Tsunamis. La palabra lo dice. The word tells us. Y miren ahí los últimos años, hermanos. And look at the last years. Miles y miles de personas muertas Thousands and thousands of people dead debido a esos tsunamis because of the tsunamis que pasan alrededor del mundo. that happen around the world. Muchos de ellos ni siquiera nos enteramos Many of them we're not even aware of porque están lejos de casa. because they're away from home. La siguiente, por favor. Lucas 21:27 dice ahí: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 21:27. Capítulo 21, verso 27. Luke 21, chapter 27. Yeah, verse 27. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Y el verso 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. And verse 28, and when these things begin to come to pass, then look up and lift your head, for your redemption wareth nigh. Cuando eso que está sucediendo ahora, hermanos, When that happens, now that's going on, ahora, en este momento, now this moment, no es tiempo de entrar en paranoia, it's not time to go in paranoia. es tiempo de estar de rodillas, It's time to be in our de knees, estar leyendo la palabra, be reading the word de erguirnos, and porque redemption, ya no hay tristeza, because there's no more ya no hay sadness, temor, there's no fear, porque somos hijos de Dios because we're children y of nuestra God, redención está cerca. and our redemption is near. Amén, hermanos. Amen, brethren. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Miren, hermanos, así rápidamente, porque esa historia ustedes la han leído y la conocen. Let us quickly look at this, because this story, you know it and you've read it. Dios le pide a Abraham que salga de donde está. Un hombre que estaba bien posicionado económicamente, Abraham was positioned well economically, pero le dice que salga de su tierra y de su parentela, deje todo. but God tells him, leave everything. Ahorita hay mucha gente allí en ese territorio There's a lot of people in that territory que tienen que dejar todo. that have to leave everything. Se les dijo en 24 horas, 48 horas, abandonen. They were told, leave everything, you have 24, 48 No quiero hours. imaginarme ni por un segundo I don't even want to imagine, not even for 1 second, tener que decirle a mi familia: escojan lo que puedan porque tenemos que irnos. to have to tell my family, hey, choose what you can because we have to leave. Pero Abraham se le dijo: deja todo, But Abraham was told, leave te voy a everything. llevar a un sitio I'm going to take you to a place que yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, that I, the King of Kings, ya escogí para ustedes. have already chose for you. Se los voy a dar. I'm going to give it to Yo you. hice la tierra, All the land. yo hice todo.
I created Yo everything. escojo lo que les voy a dar. I choose what I'm going to give you. Y viene aquí está la descendencia de Abraham. And this is the Ustedes family conocen tree la historia. Sara tenía casi 100 años, no podía dar a luz. of Abraham. You know, Sarah was almost 100 years old and she could not give birth. Pero Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería numerosa. But God had already promised Abraham that his descendants were going ¿Cómo to se be. iba a cumplir esa promesa en Abraham si tenían casi 100 años? How was that promise going to fulfill in Abraham's life? And Sarah was almost 100 years old. Sara le decía a Abraham, ya no hay nada que hacerle. Sarah would tell Abraham, there's nothing that can be done. Yo no puedo quedar encinta. I cannot raise a child. Hoy en día sería una locura pensar de una mujer de 99 años Nowadays- quedando embarazada. Would be crazy to think a 90-year-old to be pregnant. Sería incluso irresponsable, pensaríamos. We would even think it's irresponsible. Y no creo que pueda ser posible. No sé, a lo mejor sí. And I don't know that it could be possible. Maybe so. He oído de 60, 70 y tantos. I've heard 70 something. Pero 99 años no cabría en nuestra But mente. 99 years of age, Tal vez lo rechazaríamos. maybe we would reject her. Pero estaba ya de 90, de ahí para arriba, hermanos. Estaba ya no, bajo ningún estándar médico era posible esto. But above 90 years of age, Así under que Sara le any dice a Abraham, medic, pues ahí tengo a mi it was impossible. esclava Agar. Y le insiste, And he insists, Abraham insists. llégate a Agar y ten ese hijo. Abraham tells us to go to Agar to have the child. Y yo imagino que Abraham se negó y se negó y se negó. And I think that Abraham No, refused, pero ¿y por qué refused, se and ríen, refused. hermanos? Abraham, cuando leo en la palabra, yo leo que Abraham era un hombre temeroso de Dios. When I read the Bible, I read that Abraham was a fearful man of God. Así que a lo mejor Agar era joven, hermosa, bonita. Even if maybe Agar was young, Pero beautiful, quiero pensar pretty. que Abraham amaba a su esposa. But I want to think Abraham loved Pero his wife. sobre el amor que le tenía a su esposa, And because of that amaba y love, temía a su Dios al que servía. he feared God, the God that he served. Para él no era correcto hacer lo que su esposa le estaba pidiendo. For him, it was not right to do what Sarah was advising him to do. Pero las mujeres tienen un cierto poder. But the woman has a certain power, Y el pobre Abraham quedó convencido. and poor Abraham was convinced. Así que se llega a su esclava y tienen un hijo. So he goes to Agar, and they have a child together. Lo llaman Ismael. They call him Ishmael. Y ahí para la descendencia, porque a mí personalmente no me interesa la descendencia de Ismael. And the descendants stop there. Pero es importante para lo que está pasando ahorita. But it's important because it takes us to what's happening today. Porque de ahí vienen todos los árabes. Because from there where the Arabic descendants come. Del otro lado nace Isaac, On the other side, Isaac was born, cumpliendo lo que Dios había dicho. fulfilling what God had promised, Y por medio del cual se iba a cumplir la promesa and through which the promise de was que going to Abraham be tendría un fulfilled, pueblo numeroso. that Abraham will have a fulfilling descendants. No fue en Abraham, sino en Isaac que se cumplió todo eso, hermanos. It wasn't through Abraham, but through Isaac that there was a big Y descendant. vemos ahí que de Isaac nace Jacob y Esaú. We see that from Abraham was born Jacob and Esau. Y sabe qué es interesante, hermanos, que Esaú And what's interesting is that Esau, se mete con las hijas allá de Ismael. he gets Y involved por allá with se the abre otro daughters of canal de Ishmael. maldición. And from there was a Pero no quiero curse. invertir tiempo en ese lado de la historia. curse, but we don't need to invest a lot of time in this side of the story. Quiero quedarme en el lado correcto. I want to stay on the correct side. Era necesario que el otro lado existiera. It was needed that the other side existed, Y es importante estudiarlo y entenderlo. and it's important to understand it. Pero mira allí al final las 12 tribus de Israel, But let's see here on the 12 tributes of Israel que vienen allí de Jacob. that come from Jacob. La siguiente, por favor. ¿Cómo empieza este conflicto entre los árabes? How is it that there's a conflict? ¿Sabe, hermanos, que with se habla Arabs? mucho de que quiénes son los palestinos? ¿Sabe que los palestinos no son nadie, hermanos? Did you know that the Palestinians are not No anyone? tienen tierra, no tienen lengua, They don't have a no son nada, hermanos. language. They don't have land. They're nothing. Equivocadamente se piensa que los palestinos vienen de los filisteos, Erroneous, we think that the Palestinians came from the pero la equivocación radica en las traducciones al hebreo y al griego, donde
Palestina venía un nombre que lo puso los romanos, el Imperio Romano puso ese nombre a esa tierra. But we learned that the Romans actually Pero es named bien the interesante Palestine. saber que en ese pueblo palestino hay gente de muchas naciones que llegaron ahí. But in the Palestine people, there's people from other nations that arrive there. ¿Cómo empieza el conflicto? How does the conflict start? Hay tres religiones grandes en el mundo, hermano: la religión musulmana, católica y judea. There's three huge religions in the world: Catholicism, Judaism, and Muslim. Esas tres, las demás son derivados. Those are the big three. The rest are just La mitad de la humanidad son musulmanes. half of humanity is Muslims. Usted pensaría que los musulmanes están únicamente allá en el Medio Oriente. You would think that the Muslim are over there in the Middle Eastern. Europa está llena de musulmanes. Europe is full of Muslims. Estados Unidos está llena de musulmanes. The U.S. is full of Muslims. Arlington, Texas, donde usted y yo vivimos, Arlington, Texas, where you and I live, se está llenando de musulmanes. is getting ¿Han filled visto with cuántas Muslims. mezquitas han construido aquí en Arlington los musulmanes? Do you know how many mosques have been built here in the Arlington area? Están por todos los lados. They're everywhere. Después de la Segunda Guerra Mundial, After World War II, cuando empieza esa persecución tan tremenda contra los judíos, when the persecution started against the Jews, cuando Hitler decide que quería ser una raza perfecta when Hitler decided that he wanted the perfect race, y asesina a 6 millones de judíos, and there was 6 million Jews, empieza un movimiento del pueblo judío desde Europa para otro sitio. and he starts a huge movement from Europe to another place. Entonces la Organización de las Naciones Unidas So the United Nations ven la importancia, la necesidad, la urgencia see the importance, the urgency de un lugar para los judíos. of a place for the Jews. Pero también esa misma organización But also the same organization crea una sección creates a section exclusiva para el pueblo palestino. exclusively for the Palestine. También necesitamos ponerlos en algún lugar. We also need to put them somewhere. Y es interesante, hermanos, que la ONU And it's interesting that the ONU pone a los judíos en su propio territorio. puts the Jews in their own territory. Mira, hermano, lo que dice Génesis 12, verso 7. Let's go to Genesis 12, verse 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. And the Lord appeared unto Abram and said, unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Esa era la tierra de los judíos. That's the land of the Jews. Es la tierra que Dios le dio a su pueblo. The land that God gave to his people. No fue la Organización de las Naciones Unidas. It was not the United Nations. Este pueblo estaba regresando These people were coming a back. su tierra. Si ustedes recuerdan, el pueblo se vio obligado a dejar su tierra cuando hubo la hambre de los 7 años. ¿Se acuerda allá en Egipto? So the Israelites were led to leave their land whenever they spent the 7 years of hunger. Do you remember? Ellos tuvieron que salir de ahí porque José estaba administrando Egipto. They had to leave their land to go with Joseph, who was administering Egypt. Y estuvieron allí en un pedazo de tierra And they were there in a piece of land donde fueron muy prósperos. where they were very prosperous. Fueron tan prósperos They were so prosperous que después de que murió ese faraón, that after that particular Pharaoh died, y está el nuevo faraón al que no le importaba el pasado, and there was a new Pharaoh that did not care about the past, se preocupó por el asunto de que estaban creciendo mucho. he was worried that the Jews were growing too fast. Así que sumándole a eso, So adding to that, el pueblo de Israel se olvidó de sus dioses o de su Dios the people of Israelites, the Israelis, forgot about their God y empezaron a adorar los dioses de los egipcios. and started to worship the Egyptian gods. Estuvieron por más de 400 años como esclavos. They were more than 400 years as slaves. Pero eso no significa que la tierra que Dios les había dado, But that doesn't mean that the land that God had already given them, que se las dio para siempre, which he gave them forever, no sea de ellos. did not belong to them.
Si usted se va para su país por 20 años, hermano, If you go to your country for 20 years y deja su casa aquí, and you leave your house here, y por alguna razón alguien se mete a vivir a su casa, and for some reason someone goes into your house to live in it, y usted regresa en 20 años, and you come back in 20 years, ¿ya no es su casa? is it not your house anymore? Sigue siendo su casa aunque otros vivan ahí. It continues to be your home even though someone else lives there. Dios había determinado God had determined que esa tierra de Canaán era para ellos, that the land of Canaan was for them. así que sigue siendo de ellos. So it continues to be for them. No es como nos están enseñando, And it's not the way it's being taught. que el pueblo de Israel invadió y le quitó la tierra a los palestinos. That the Israelite took over the land of the Esa es su Palestine. tierra, It's the Israelites' land dada por Dios given by God desde ese día since that day hasta hoy. until now. Se dice, hermanos, It is said, brethren, que si los palestinos dejaran las armas, that if the Palestine dropped their weapons, habría paz. there would be peace. Pero si los israelitas dejaran las armas, But if the Israelites dropped their weapons, los quisieran desaparecer. they would disappear them. Ese ha sido el propósito del pueblo de Palestina y los árabes que están alrededor. That's the Arabic and the Palestine's Ahorita purpose. oímos de Hamas, Right now we hear of Hamas pero escuche de Hezbollah and listen of en el otro extremo. at the other extreme, Grupos armados patrocinados por el Estado Islámico de Irán. equipped armies by the Islamic. Ustedes escucharon hace poco que el presidente de los Estados Unidos You recently heard that the US president habían entre 4 y 6 mil millones de dólares congelados para esta nación. had froze between $4 to $6 million for this nation. Billions. Billions. Y hace poco, hermanos, And just recently, los descongelaron. he unfroze those assets. ¿Dónde creen que los están usando? Where do you think they're being used? Ahí está en el ataque de ahorita. Y It's ya today's Hezbollah attack. anunció el apoyo incondicional a sus hermanos de Palestina. And Hezbollah has actually ¿Han oído de encouraged la hermandad árabe? The Brotherhood, the Arab Brotherhood, the Arabic Brotherhood has que se encouraged están moviendo. and are moving. La Biblia habla de todo esto, hermanos. The Bible speaks of all this. La próxima, por favor. ¿Por qué se fundó Israel en el Medio Oriente? Why was Israel founded in the Middle Eastern? Fue el lugar que las Naciones Unidas escogieron para poner allí a los judíos que estaban siendo repatriados de Europa. It's where the United Nations decided to put all the Jews that were being moved out of Europe. Los motivos para que un Estado judío se estableciera en el Medio Oriente se centran en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. The motives for establishing the Jews in the Middle Eastern are centered and argumented based on the Bible's history. Esa ha sido la tierra de ellos That has always been their land y eso no ha cambiado. and has not changed. Éxodo 32, verso 13. Exodus 32, verse 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Verse 13, remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swarest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of the heaven, and all this land that I have spoken of, I will give unto your seed, and they shall inherit it forever. Para siempre. Forever. Ninguna ley, ningún grupo internacional puede cambiar eso. No law, no international committee can change that. Dios lo determinó así. God determined it this way. Siguiente, por favor. Porque hay dos territorios palestinos. Why is there two different Palestine territories? Ahí vemos el color café abajo y arriba. We see the brown color on the bottom and on the top. La franja de Gaza Gaza's territory, aquí este pedacito chiquitico, this little bitty spot, y aquí está otro pedazo, and another spot, el West Bank. Y está Jerusalén. and then there's Jerusalem. Ustedes saben que Jerusalén es la capital del imperio
de Israel en su momento. Did you know that Jerusalem is the imperial No es de ahora, es capital desde esa vez. of its moment? Not now, if it was from that Pero han time. estado peleando por eso. But they've been fighting for this. Han estado peleando por Jerusalén, They've been fighting for Jerusalem, los palestinos y los israelitas. the Palestine and the Israelites. La siguiente, por favor. Y hermano, estas son fotos y datos que he tomado de fuentes fidedignas, fuentes de la BBC de Londres, fuentes de la el National Geographic, historia que podemos considerar digna, confiable, pero sobre todo respaldada por la palabra de Dios, hermanos. And this is research that I've taken from histories of history, and it's information that we can find that's been centered biblical. La siguiente, por favor. Actualmente la franja está controlada por Hamas. Acuérdense que Hamas, hermanos, So nace en el año 83. remember that Hamas was made in the year 83. Pero llega un momento en que se necesita un brazo político de este grupo de Hamas. But there comes a time when they need a political Y hay power. elecciones en el año In 2006, Hamas. me parece que fue, And there was elections in 2006 donde obviamente ¿quién cree que ganó? where who do you think won? Hamas. Hamas. Y entonces hay un grupo político que es el que gobierna, pero hay un grupo militar que es el que manda. So there's a political group that runs it, but there's also a government group that controls everything. El siguiente, por favor. Nunca hubo paz entre los palestinos e israelíes. El presidente Clinton trató, There was never peace between the groups. hubo diálogos, pero nunca se logró. President Clinton tried. There was dialogue, but it was never accomplished. ¿Se acuerdan de Yasser Arafat, Do you remember Yasser el Arafat, director de la OLP, Organización de Liberación de Palestina? the director of Palestine, OLP? Ve, este hombre luchó porque los palestinos tuvieran una tierra, pero ustedes saben que no existe un estado que se llame Palestina. This man fought so that the Palestine would have a piece of land. El 70% de los exist. países que votan en la ONU aprobaron que Palestina tuviera un lugar que lo llamaran tierra para ellos. But the people voted to have. The people took a vote so that the Palestine would have a place that they Pero would fue call solo el their own. 70%, no el 100%. But it's not 100%. Entonces nunca se dictaminó que ellos tuvieran un país. But it was never dictated that the Palestine would actually have a country. ¿Saben que ellos vienen de nómadas? Los nómadas iban siempre de un lugar a otro, no tenían dónde estarse. Por eso no tienen un terreno, no tienen un territorio. Lo que reclaman es falso porque nunca poseyeron. Estaban en un lugar que le pertenecía por mano de Dios a los israelitas. They come from the nomads. The nomads are people that don't actually have a place. They're moving from place to place, and they landed there, but it actually belongs to the Israelites. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre ellos? What is the principal conflict between them? Territorio. The territory, Jerusalén. Jerusalem. Siempre ha sido un punto de discordia. It's always been a point of discomfort, this undecided. Muchos refugiados en este momento están saliendo, Many refugees in this moment are leaving. buscando dónde refugiarse ahora. Looking for to be accepted. Entre los mismos palestinos que viven ahí en Gaza, Even between the Palestine that live in Gaza, habían comunidades de israelíes there were communities of Israelites, y ahora están buscando a dónde los reciban. and now they're looking for shelter where they can be received. La oración del pueblo de Dios God's nation debe ser por misericordia, hermanos, should be by mercy para toda esta gente, for all these people. porque de tal manera amó Dios al mundo So God loved the whole world que dio a su Hijo that gave His para own que todo begotten aquel Son, que en él crea no se pierda. so that all who believe should not Se lo dio al perish. mundo entero, hermanos. He gave it to the whole Si allá entre el world. pueblo de los palestinos hay quienes reconocen a Jesús Even in the como su Palestine, Salvador, van a ser salvos.
Even the Palestine, whoever received God will be saved. Y mientras los que sean del pueblo judío que no reconozcan a Jesús, And on the Israelites who do not recognize God pues están perdidos, are lost. por más que tengan sangre de Jerusalén en sus venas. Even though their blood, Jerusalem blood, No es la runs sangre through en el them. lugar en que nacieron, Doesn't matter where they were born. es Cristo quien nos da la salvación. It's Christ who gives us the Amén, foundation, hermanos. salvation. Amen. La siguiente, por favor. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Es Palestina un país? Ya lo dijimos, no es un país, hermanos. La ONU dio un territorio, pero lo que está haciendo Israel, hermanos, es defender el territorio que por derecho le corresponde, porque Dios se lo dio desde Abraham, hermanos. Is Palestine a country? We've determined it is not a country. It No was es los taken by a piece israelitas of los que land. invadieron el terreno, And the Israelites are defending that territory. son los árabes los que invadieron el territorio de Israel. The Arabic are the ones that invaded the territory of the Israelites. Sin embargo, a través de los años, And throughout the years, por los últimos 50 años, hermanos, over the last 50 years, no había habido una guerra como la de ahorita. there hadn't been a war like the one they're in now. Todas las semanas escuchamos de que enviaron misiles de un lado al otro. All week we've heard missiles being sent from Pero one una side guerra to the como la other. que hubo, un ataque como el que hubo el sábado pasado, no había desde el 1973 en la guerra de Yom Kippur. But an attack like the one we heard of, we had not seen one since 1973. Los israelitas, And the Israelites, una de las naciones más poderosas del mundo, one of the hermanos. most powerful nations in the world. Si ustedes leen la historia de los premios Nobel, If you read the awards el Nobel, porcentaje de premios Nobel que han recibido los israelitas es más alto que cualquier otro del mundo. the award that the Israelites have received is bigger than anywhere in the world. Ellos toman el agua del mar e inventaron procesos para desalinarla. Ellos le proveen el agua a la franja de Gaza. They provide water to the Les Gaza proveen people. electricidad, They provide electricity, alimentos, food. proveen incluso trabajo para muchos de los palestinos que pasaran ahí hasta Israel a trabajar. They even provide work for the people that come from the Palestine to the Y ahora Israelites lo que está to work. sucediendo And now what's happening, es interesante, hermanos. it's interesting. Israel y Estados Unidos, Israel and the United States, con los ejércitos más avanzados del mundo, with the most advanced military, con la inteligencia más avanzada del mundo, with the most advanced intelligence, los cogieron desprevenidos el sábado. they were caught off guard Saturday. ¿Cuántas veces usted como cristiano, usted y yo, How many times have you and I, nos coge Satanás desprevenidos, does Satan catch us off guard, pensando que estamos muy seguros? thinking that we're secure? Pensamos que ya oímos un sermón o leímos un capítulo de la Biblia hoy. We think that we've already heard a sermon or read a verse of the Bible today. Pensando que solamente el domingo o el miércoles debemos buscar al Señor. Thinking that only Sunday or Saturday we should seek Y God. nos confiamos que eso es suficiente. And we think that that's sufficient. Y viene el ataque del enemigo que está como un león rugiente esperando a quién devorar. And the attack of the enemy comes who's looking to who devour. Los tomaron desprevenidos. They were caught off guard. Y no, hermanos, el ataque no es porque estaban en una fiesta. And they were not attacked because they were in a party. Había una fiesta del pueblo judío que estaba celebrando, sí. There was a Jewish party that they were Pero había un grupo celebrating, que yes. estaban en una fiesta allá. But not because they were in a party over there. Así como ustedes y yo, como pueblo cristiano que estamos ahorita aquí reunidos, Just like you and I are here alabando al gathered, Señor, praising God. quizás hubo cristianos que no fueron hoy a su iglesia y están en alguna fiesta también. Maybe there's Christians that didn't go to their church today. No They're fue in por the eso el same ataque, festivity. hermanos. It wasn't that Porque esa because es of una the de las attack. mentiras que están allí en el internet ahorita. Those are lies that are in the internet right now. Por la fiesta que estaban allá y todos estos jóvenes haciendo con budas y demás. Because of all these parties that were the young people were over there doing, No fue por eso, hermanos. it wasn't because of that. Es porque está escrito. It's because it's written. Lean el Salmo 83 donde habla de todo lo que está sucediendo, hermanos. Read Psalms 83 where it speaks Donde of habla de las everything that's naciones happening. árabes que se juntarán para ir a atacar a Israel. Where it speaks of nations Pero donde that are habla que gonna Dios gather estará con su to attack pueblo. Israel. La siguiente, por favor. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado? Why is the United States the primary alliance? Ustedes saben, hermanos, que a través de la historia, Did you know throughout history, muchos de los presidentes en los Estados Unidos many of the U.S. presidents hablaban de hacer a Jerusalén la capital, reconocer a Jerusalén como la capital de los judíos. have talked about recognizing the capital of Israel Y todos se for the quedaban Jews. palabras.
And they were all short of words hasta que llegó el presidente Trump until President Trump arrived. y él dijo, Jerusalén, vamos a mover el consulado americano, la embajada americana a Jerusalén, que es la capital de Israel. And President Trump said, hey, we're going to move the U.S. consulate to Jerusalem, which is the capital of Qué Israel. bendición, hermanos, que los Estados Unidos What a blessing that the U.S. se han levantado y han dicho que están con el pueblo judío. have stand up and said we are with the Israelites. Qué bendición que este país What a blessing that está bendiciendo al pueblo judío. this country is blessing La palabra dice, the Jews. bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. The word says, I will bless whoever backs you, and I will curse who is against you. La siguiente, por favor. O ya es la última. Ya es la última. Amén. That's the last one, amen. Pensé que quedaban como 30 todavía, hermanos. I thought there was about 30 slides left. Pero mira, hermanos, But listen, en la guerra no hay ganadores. in the war there is not a winner. Nunca ha habido, nunca habrá. There's never been and never will. Pero hay guerras que luchar. But there's wars to be fought. Cuando leemos el Antiguo Testamento, When we read the Old Testament, vemos que hay guerras que luchar. we see that there's wars to be fought. Que Dios mandó a su pueblo a luchar guerras. That God sent his people to fight Que in Dios nos wars. manda a ustedes y a nosotros a God luchar sends guerras. you and I to fight in wars. Esa es la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, The Bible tells us that sino que the malice of our wars is not Espirituales. flesh, it's spiritual. estamos en guerra. El pueblo cristiano, usted y yo estamos en guerra todo el tiempo. The people, the Christian, we're always in Si war. pudiéramos ver aquí encima en lo espiritual lo que está pasando en este momento, la guerra tremenda que hay allí, If we hermanos, could see the spiritual realm, the tremendous war that we're sería algo fighting right tremendo. Esto que pasó el sábado pasado fue tremendo, hermanos. now. This that happened this past Saturday was tremendous. No importa el medio de noticia que usted vea, Doesn't matter what means of news usted lea. you read, you watch. se dan cuenta que más de 1,300 israelitas fueron asesinados. You see that more than 1,300 En sus Israelites casas. were massacred in their homes, Quemados vivos, burned alive, niños asesinados sin misericordia. kids massacred without mercy. Han encontrado planes donde se muestra que los planes eran ir a atacar las escuelas de los niños en They have Israel. found plans that indicate that the plan was to go attack the schools of the children. Usted y yo tenemos un deber y una obligación, You and I have an obligation orar por el pueblo de Israel, to pray for the Jews, porque ese pueblo de Israel está en la tierra because the people of Israelites are in the land que Dios les dio, that God gave them. es su tierra. It's their land. Estaban dejando que otros vivieran allí, They were allowing others to live in their land, pero ahora esos otros van a tener que buscar dónde vivir. but now those others will have to find where else to live. Oremos Let us pray por todas estas familias en este momento for all these families in these que moments. están teniendo que salir con sus niños allí, They're having to flee the country sin saber para dónde van, hermanos, without knowing where they're going, porque en ningún lado son bien recibidos, because they're not welcome anywhere. porque incluso sus hermanos árabes Because even their Arabic brothers están cerrando algunas de sus fronteras. are closing some of their borders. Oremos porque la palabra de Dios, mis hermanos, Let us pray so that God's word llegue a estos hombres reaches these y men entiendan and they understand que a través de Jesús that through Christ hay perdón. there's forgiveness. Estamos en guerra, hermanos. We're in war. No nos descuidemos, Let us not be off guard, porque el enemigo because the enemy está mirándonos, is watching us, esperando waiting cuando bajamos la guardia when we lower our guard para atacarnos to attack us ferozmente. furiously. El enemigo no viene, hermanos, The enemy does not come a dañarnos con cuidado. to wound us. Él viene He comes a destruirnos, to destroy us a matarnos. and kill us. Lo dice la palabra, no lo digo yo. The word says it, not I. Estemos alertas, Let us be alert, porque nuestro enemigo, el diablo, because our enemy, the devil, está mirando a quién destruye. is looking who to destroy. Es nuestro deber orar por el pueblo de Israel, It's our obligation to pray for the people of Israel, pero también por aquellos que están en este momento but also those that are in this moment sufriendo esta situación, are suffering this que situation, puedan entender so that they can understand que es Dios that it's God a través de Jesús through Christ que tiene una esperanza de paz para ellos. that gave hope for Está them, to escrito, everyone. hermanos,
It is written. Este es el comienzo, lo leímos hace un rato en Lucas 21. This is the start of Luke 21. Pronto estaremos oyendo las Soon naciones grandes como Rusia, we will be hearing the bigger nations like Russia, los chinos, the Chinese, uniéndose a los árabes para un gathering ataque más grande with contra the Israel. Arabic for a bigger attack. Pero hermanos, la palabra me dice But brethren, the Bible tells me que ese pueblo no será vencido. that people will not be defeated. La palabra me dice The word tells me que cuando el Señor está con nosotros, that when God is with us, somos más que vencedores. we're Amén. more than victorious. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Yo los invito, hermanos, I invite you a que lean la palabra. to read the word. Todo lo que está pasando ahorita Everything that's happening right now está sin adulterar is without adultery en la palabra. in the word. Cuidado con quienes oyen. Careful with who you listen. Cuidado donde leen. Careful where you read. Hay mucha desinformación allá afuera, hermanos. There's a lot of misinformation out there. Todo lo que oigan o lean, Everything that you read and see, llévenlo a la palabra de Dios take it to the word of God y desechen lo que no sirve. and throw away what it doesn't fulfill you. No importa quién lo diga. Doesn't matter who says it. La única autoridad que hay para nosotros The only authority that we have to es la us palabra que Dios nos dejó escrita en su Biblia. is the word that God left written in his Bible. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank you por tu amor y misericordia, for your mercy and your love, por tu cuidado. for your care. Bendice a tu pueblo, Señor. Bless your people, God. Cuídalos. Take care of us. Ten misericordia, Señor. Have mercy. Permite que tu palabra llegue a todos estos países árabes, Señor. Allow that your word reaches all these Permite que Arabic aquellos nations, hermanos de la fe that those brethren in que están faith metidos allí en estos lugares are there in these places clandestinamente para predicar tu palabra to preach your word, puedan seguir haciendo ese trabajo that they continue to do your work, y que esa palabra encuentre terreno fértil allí and that the word reaches fertile land para que estos hombres también se puedan salvar. so that these men can also be saved. Acompáñanos a casa ahora, Señor. Go with us to our homes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. 2 minuticos, hermanos, que las hermanas Alicia y Candy tienen un anuncio rápido. Y ya va medio minuto, hermanas. Van 2 minutos corriendo. Dios los bendiga, hermanos. Primero que todo queremos agradecerle a la iglesia por el gran esfuerzo que están haciendo para implementar este programa de estudio para nuestros niños que se llama Awana. Estuvimos en un entrenamiento donde les quiero compartir el principal objetivo de Awana es que nuestros niños crezcan dentro del evangelio, sean los primeros a los que evangelicemos y que no se vayan, hermanos, de nuestra iglesia, que no se vayan del camino del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos acá enfrente? Bueno, primero porque queremos agradecer a la iglesia, como digo, y segundo, porque queremos que los padres se involucren. Ahora nuestras clases van a estar divididas en 3 secciones. La primera es, le llaman ellos el grupo grande, que básicamente es un primer estudio general para todos los niños. Luego los vamos a dividir en grupos pequeños, para ver que lo que estamos aprendiendo de verdad ellos lo estén guardando en sus corazoncitos, ¿sí? Y por último vamos a tener actividades, por si sus niños llegan y les platican, oye, salimos, jugamos, hicimos esto, es para que la palabra se quede con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pedimos que hagan en casa? Bueno, los niños van a tener un libro, un discipulado, ¿sí? Por favor, evitemos que se le llame tarea, llamémosle discipulado, ¿verdad? Entonces van a llegar a casa y les pedimos, padres, madres, dedíquenle 15, 20 minutos a sus niños, 15, 20 minutos a la semana. Eso va a ser gran bendición. Sí, o diario si es posible, ¿sí? Sí, para que ellos hagan este discipulado, ¿sí? Y lo traigan ya contestado en una siguiente clase, ¿sí? Y ya nosotros en la clase vamos a poder aclarar dudas, vamos a poder pues terminar el trabajo, ¿me entienden? Pero los necesitamos que ustedes sean nuestro equipo, ¿sí? Aquí varios estuvimos en el entrenamiento, tuvimos esa gran bendición y hermanos, les pedimos sus oraciones para que el Señor nos use, ¿sí? Para que el Señor nos bendiga delante de sus hijos y podamos ser portadores de la palabra cada domingo. Gloria a Dios.
Hermanito, estos son los líderes de los grupos. Ver a la hermana Adi, que es la encargada de cuna, escuela dominical, a 4 a 6 grados, 1 a 3 grados y kindergarten y pre-kinder. El asunto, hermanitos, es que el nuevo programa es una continuación. En escuela dominical se empieza y se va a continuar durante la predicación. Entonces, si los niños no son traídos por sus padres en la escuela dominical, van a estar a mitad de enseñanza. Queremos decirles que por favor los traigan. A veces nos preocupamos porque nuestros hijos tengan perfect attendance en la escuela secular. Aquí, hermanitos, ellos necesitan tener perfect attendance más que en la escuela secular. Tráiganlo porque si no lo traen en la escuela dominical se van a perder de la base bíblica más fuerte del día. Entonces ya la continuación, me equivoco, profesores, porque ellos fueron todos, sí. Entonces la continuación es durante la predicación. Nosotros queremos decirles que vengan. Si acaso tienen problemas con levantarse temprano o lo que sea, la hermana Alicia está desde las 7 de la mañana aquí preparando comida, haciendo cosas, para que ustedes puedan comer aquí y sus hijos puedan comer y ustedes no tengan tanta preocupación los domingos. Pero traten de tomar esto todavía más importante que si fuera la escuela secular. Tienen que venir los hijos suyos a la escuela dominical.